Una exposición de las 7 edades de la Iglesia por el hermano William Marion Branham. Capítulo 5, parte 3. La doctrina de los Nicolaitas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Usted recordará que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra Nicolaita viene de 2 vocablos griegos, Nikao, que quiere decir conquistar, y Lao, que quiere decir el laico. Nicolaita quiere decir conquistar el laico. Ahora, ¿por qué es esto algo tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. Más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la palabra y quienes guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra. Él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Además, no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo, ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos, pero el Nicolaita destruye estos preceptos y, a la vez, separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en 2 palabras, ancianos, presbíteros, y sobrestante, obispo. Aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Él es un anciano no porque sea ordenado o elegido, sino porque es de mayor edad. Él es más maduro, enseñado, no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto en Hechos 20. En el versículo 17 son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local, con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos, un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. Tal concepto no era según las Escrituras ni según la historia. Sin embargo, un hombre aún de la estatura de Policarpo se inclinaba hacia tal forma de organización. Así que lo que empezó como hecho en la primera edad llegó a ser una doctrina literal y así es hoy. Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacer con ellos como desean, colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. Esto niega la dirección del Espíritu Santo, quien dijo, sepáreme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Esto entonces es antipalabra y anticristo. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo
capítulo 20, versículos 25 al 28. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículos 8 y 9. Para aclarar esto aún más, permítame explicar el nicolaíta de esta manera. Recuerde usted que la Biblia dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Sabemos que la cabeza herida fue el pagano imperio romano, aquel gran poder político mundial. Esta cabeza se levantó de nuevo como el imperio católico romano espiritual. Ahora, fíjese cuidadosamente. ¿Qué hizo la Roma política pagana, lo cual fue la base de su éxito? Ella dividió y conquistó. Esa era la simiente de Roma, dividir y conquistar. Sus dientes de hierro desgarraron y devoraron. Cualquiera que ella desgarrara y devorara, aquel ya no podía levantarse, como cuando destruyó a Cartago y la sembró con sal. La misma simiente de hierro permaneció en ella cuando se levantó como la iglesia falsa, y su teoría ha permanecido igual: dividir y conquistar. Eso es el nicolaíta, y Dios lo aborrece. Ahora, es un hecho bien conocido en la historia que cuando este error entró en la iglesia, los hombres empezaron a competir para el oficio de obispo, resultando en el otorgamiento de esta posición a los más educados, los más favorecidos económicamente y los más aventurados en la política. El conocimiento y el programa humano empezaron a reemplazar la sabiduría divina y el Espíritu Santo ya no controlaba. Esto era en verdad un mal trágico porque los obispos empezaron a decir que ya no se exigía un carácter transparente para ministrar la palabra o los ritos de la iglesia, porque los elementos y las ceremonias eran lo que más importaban. Esto permitió que hombres malvados, engañadores, desgarraran el rebaño. Con la doctrina humana de la elevación de obispos a un lugar no concedido por las Escrituras, el siguiente paso fue el otorgamiento de títulos clasificados que culminó en la edificación de una jerarquía religiosa. Y dentro de poco tiempo aparecieron arzobispos sobre los obispos y cardenales sobre arzobispos, y al llegar el tiempo de Bonifacio III, había un papa sobre todos, un pontífice. Ya con la doctrina nicolaíta y la mezcla de cristianismo con babilonismo, los resultados tenían que ser lo que vio Ezequiel. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel capítulo 8, versículo 10. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis capítulo 18, verso 2 y 3a. Esta doctrina nicolaíta, esta regla que fue establecida en la iglesia, fue censurada por mucha gente que podía leer la rara epístola o artículo escrito por alguna persona piadosa acerca de la palabra. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Excomulgó a los maestros justos y quemó los pergaminos. Dijeron: se necesita una educación especial para leer y entender la palabra. Pues aún dijo Pedro que muchas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender. Habiéndoles quitado la palabra, pronto llegaron a donde solamente oían lo que el sacerdote tenía que decir, y hacían lo que él les indicaba. A eso llamaron Dios y su santa palabra. Estos se apoderaron de las mentes y de los corazones de la gente y los hicieron esclavos de un sacerdocio déspota. Ahora, si usted quiere la prueba de que la Iglesia Católica demanda las vidas y las mentes de los hombres, escuche el edicto de Teodosio X. El primer edicto de Teodosio X
Este edicto fue despachado inmediatamente después de haber sido bautizado por la primera iglesia de Roma. Es la voluntad de nosotros, los 3 emperadores, que nuestros súbditos adhieran firmemente a la religión que fue enseñada por San Pedro a los romanos, la cual ha sido fielmente preservada por la tradición y la cual también es ahora profesada por el pontífice Damasus de Roma y Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica, según la institución de los apóstoles y la doctrina de los evangelios. Creamos todos en una deidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual majestad en la Santa Trinidad. Ordenamos que los seguidores de esta fe sean llamados cristianos, católicos, y señalamos a todos los seguidores insensatos de las demás religiones con el nombre de infamante de herejes, y prohibimos que sus conventículos asuman el nombre de iglesia. Además de la condenación de juicio divino, ellos deben estar en espera del grave castigo que nuestra autoridad, guiada por la sabiduría celestial, vea conveniente aplicar. Las 15 leyes penales que este emperador despachó en el mismo número de años restaron de los evangélicos todos los derechos de ejercer su religión, los excluyó de todo oficio civil y los amenazaron con multas, decomisos, destierros y en algunos casos la muerte. ¿Sabe usted que nos encontramos rumbo a lo mismo hoy día? La Iglesia Católica Romana se llama a sí misma la Iglesia Madre. Se dice ser la iglesia primera u original, y eso es absolutamente la verdad. Ella fue la primera y original iglesia de Roma, que cayó y entró en el pecado. Fue la primera que se organizó, y en ella fueron hallados los hechos y luego la doctrina del Nicolaíta. Nadie negará que ella sea una madre. Es una madre y ha producido hijas. Ahora, una hija viene de una mujer. Una mujer vestida de escarlata está sentada sobre los 7 montes de Roma. Ella es una ramera y ha engendrado hijas. Aquellas hijas son las iglesias protestantes que salieron de ella y luego volvieron a entrar en la organización y el Nicolaíta. Esta madre de las hijas iglesias es llamada una ramera, una mujer que no ha sido fiel a sus votos matrimoniales. Ella estaba casada con Dios, pero luego salió a fornicar con el diablo, y de sus fornicaciones ha producido hijas que son exactamente iguales a ella. Esta combinación de madre e hija es antipalabra, antiespíritu, y por lo tanto anticristo. Ciertamente, anticristo. Ahora, antes de que me adelante mucho, quiero decir que estos primeros obispos pensaban que eran superiores a la palabra. Ellos decían a la gente que podían perdonarles sus pecados al solamente confesarlos. Eso nunca ha sido verdad. En el 2 siglo empezaron a bautizar a los infantes. Pusieron en práctica el bautismo regenerativo. Con razón la gente está toda confundida hoy día. Si estuvieron tan confundidos allá, estando tan cerca a Pentecostés, hoy están en una condición desesperada, estando a 2000 años más lejos de la verdad original. Oh, Iglesia de Dios, solamente hay un remedio: volver a la palabra y mantenerse con ella. La doctrina de Balaam. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Ahora, es imposible tener la tendencia de Nicolaíta en la iglesia y no tener también esta otra doctrina. Vea esto. Al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como los medios de adoración, los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces se le tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto, y sustitución significa balaamismo. Si esperamos entender lo que es la doctrina de Balaam en la iglesia en el Nuevo Testamento, nos conviene regresar y ver lo que era en la iglesia en el Antiguo Testamento y aplicar eso a aquella tercera edad y luego traerla al presente. El relato se halla en Números del capítulo 22 al 25.
Sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios. Eran los pentecostales de su día. Ellos habían tomado refugio bajo la sangre y todos habían sido bautizados en el Mar Rojo y salieron de entre las aguas cantando en el Espíritu y danzando en la fuerza del Espíritu Santo, mientras que María la profetisa tocaba su pandero. Después de un cierto tiempo de viaje, estos hijos de Israel llegaron a Moab. ¿Recuerda usted quién fue Moab? Él fue el hijo de Lot por una de sus mismas hijas, y Lot fue el sobrino de Abraham, así que Israel y Moab eran parientes. Quiero que usted vea eso. Los moabitas conocían la verdad, ya sea que la viviesen o no. Israel llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros al rey diciendo: «Nosotros somos hermanos, permítenos pasar por tu tierra. Si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo, con gusto te lo pagaremos». Pero el rey Balac se perturbó mucho. Como cabeza de aquel grupo nicolaíta, de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que la iglesia pasase por su tierra con sus señales y maravillas y diversas manifestaciones del Espíritu Santo, con sus rostros luciendo la gloria de Dios. Era demasiado peligroso, siendo que había la posibilidad de que perdiese a algunos de sus miembros. Así que Balac prohibió el paso a Israel. Pero a la verdad fue tan grande su temor de ese pueblo que fue y buscó a un profeta asalariado que se llamaba Balaam, y le rogó que intercediera por él ante Dios, y que le suplicara al Todopoderoso que maldijera a Israel y lo dejara sin poder. Y Balaam, ansioso de tomar parte en asuntos políticos y así ser un hombre grande, estaba dispuesto y feliz en hacerlo. Pero viendo que tenía que allegarse ante Dios para recibir el permiso para poder impartir la maldición al pueblo, porque no lo podía hacer de sí mismo, entonces fue a preguntarle a Dios si podía obtener su permiso para dicha tarea. Ahora, ¿no es esa la misma actitud de los nicolaitas que tenemos hoy día, los cuales maldicen a todos los que no les siguen por su mismo camino? Cuando Balaam le pidió permiso a Dios para ir, Dios se lo prohibió. Eso le dolió, pero Balac persistió, prometiéndole aún mayores recompensas y honores. Entonces Balaam volvió a hablar con Dios. Ahora, una sola respuesta de Dios debiera haber sido suficiente, pero no fue así para el obstinado Balaam. Cuando Dios vio su perversidad, le dijo que se levantara y que fuera. Prontamente ensilló el asno y se fue. Él debiera haberse dado cuenta de que esto solamente era la voluntad permisiva de Dios y que no le iba a ser posible maldecir a esa gente, aunque fuera 20 veces y tratara 20 veces. ¡Cuán semejante a Balaam es la gente hoy día! Creen en 3 dioses, se bautizan en 3 títulos en vez del nombre. Sin embargo, Dios manda el Espíritu sobre ellos como hizo con Balaam, y continúan creyendo que están exactamente bien y son en realidad perfectos balaamitas. ¿Ve usted la doctrina de Balaam? Continúe pues, hágalo de su propia manera. Ellos dicen, pues, Dios nos ha bendecido, tiene que estar bien. Yo sé que Él les ha bendecido, no niego eso, pero es la misma ruta organizacional que tomó Balaam. Es un desafío a la palabra de Dios, es enseñanza falsa. Así que Balaam corrió impetuosamente por su camino hasta que un ángel de Dios se puso en el camino, prohibiéndole el paso. Pero aquel profeta, obispo, cardenal, encargado presidente o sobrestante, estaba tan cegado a las cosas espirituales por la idea de honor, gloria y dinero, que no pudo ver el ángel parado en el camino con la espada desenvainada para cerrarle el paso al profeta enfurecido. El asno lo vio y trató de evadirlo por un lado y por el otro, hasta que por fin le quebró el pie a Balaam, aplastándolo contra una pared de piedra. El asno se detuvo y no siguió más adelante. No podía. Balaam saltó del animal y empezó a azotarlo. Entonces sucedió que el asno empezó a hablar a Balaam. Dios permitió que aquel asno hablara en una lengua. Aquel asno no era híbrido, él era simiente original. Le dijo al profeta cegado, ¿no soy yo tu asno y no te he cargado fielmente?
Balaam respondió: Sí, sí, tú eres mi asno y me has cargado fielmente hasta ahora. Y si no puedo hacer que te muevas, te voy a matar. ¿O qué es esto? ¿Hablando con un asno? Eso es raro. Pensé que oía al asno hablar y yo le estaba respondiendo. Dios siempre ha hablado en una lengua. Él habló en la ocasión de la fiesta de Belsasar y luego en Pentecostés. Lo está haciendo de nuevo hoy. Es una amonestación de juicio que viene pronto. Entonces Balaam vio el ángel, y éste le dijo que si no hubiera sido por el asno, él ya hubiera muerto por haber tentado a Dios. Pero cuando Balaam prometió volver a casa, le fue dicho que siguiera, pero con la admonición de decir solamente lo que Dios le diera. Balaam fue y edificó 7 altares para el sacrificio de los animales limpios. Él mató a un carnero, significando la venida del Mesías. Él sabía qué hacer para llegar ante Dios. La mecánica la tenía perfectamente bien, pero no la dinámica, igual como hoy. ¿No lo pueden ver ustedes, nicolaitas? Allá en el valle estaba Israel ofreciendo los mismos sacrificios, haciendo las mismas cosas, pero solo uno tenía las señales que seguían. Solamente uno tenía a Dios en su medio. Ceremonia formal no le conduciría a ninguna parte, y no puede tomar el lugar de la manifestación del Espíritu. Eso es lo que sucedió en Nicea. Ellos persuadieron a la gente a recibir la doctrina de Balaam en vez de la doctrina de Dios. Y allí tropezaron y cayeron. Llegaron a ser hombres muertos. Después de que se hizo el sacrificio, Balaam estaba listo para profetizar, pero Dios le enredó la lengua y no podía maldecirlos, más bien los bendijo. Balac estaba muy enojado, pero Balaam no podía hacer nada con respecto a la profecía. Había sido dicha por el Espíritu Santo, así que Balac le dijo a Balaam que descendiera al valle y que viera sus imperfecciones para ver si había alguna posibilidad para maldecirlos. La táctica que usó Balac es la misma táctica que usan hoy día. Las denominaciones grandes miran a los grupos pequeños y cualquier cosita que hayan entre ellos para producir un escándalo. Lo sacan y lo gritan. Si los modernistas viven en el pecado, nadie dice nada, pero permita que uno de los escogidos se meta en un problemita y todos los periódicos en la nación lo publican. Sí, Israel tuvo sus imperfecciones, carnalidades. Tenían su lado que no era digno de alabanza, pero a pesar de sus imperfecciones, por el propósito de Dios, quien obra por medio de la elección, por gracia y no por obras, ellos tenían la nube de día y la columna de fuego de noche, tenían a la piedra herida, la serpiente ardiente y las señales y las maravillas. Ellos estaban vindicados, no en sí mismos, sino en Dios. Dios no tuvo respeto para con aquellos nicolaitas con sus grados de educación de PhD, LLD, DD y todas sus finísimas organizaciones y lo mejor que el hombre podía producir, pero sí tuvo respeto para con Israel porque ellos tenían la palabra vindicada en su medio. Es muy cierto que Israel no estaba en sus mejores condiciones, recién habiendo salido de Egipto en huida precipitada, pero de todas maneras era un pueblo bendecido. Todo lo que habían conocido por más de 300 años eran cuidar el ganado, labrar los campos y ser esclavos bajo temor de la muerte de los egipcios. Pero ahora estaban libres. Era un pueblo bendecido por medio de la soberanía de Dios. Cierto, Moab despreciaba a Israel. Todas las demás naciones la despreciaban también. La organización siempre desprecia a los que no son organizados, y si no logran organizarlos por medio, la determinación, entonces los destruyen por no haberse sujetado. Ahora, alguien me podrá preguntar, hermano Branham, ¿por qué piensa usted que Moab estaba organizado e Israel no? ¿De dónde saca tal idea? De esta misma Biblia. Aquí todo está tipificado. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en forma de relato está escrito para nuestra admonición, para que de ello podamos aprender. Y aquí está en Números. Porque de la cumbre de las peñas lo veré,
y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Números, capítulo 23, verso 9. Allí está, Dios mirando desde la cumbre de las peñas, no allá en algún valle buscando sus puntos malos para condenarlos. Dios mirándolos como quería verlos, de la altura de amor y misericordia. Ellos moraban solos y no estaban organizados. Ellos no tenían rey, tenían más bien a un profeta, y el profeta tenía a Dios en él por el Espíritu, y la palabra vino al profeta y la palabra salió para el pueblo. Ellos no pertenecían a las Naciones Unidas, no pertenecían al Concilio Mundial de Iglesias, a los bautistas, presbiterianos, Asambleas de Dios o cualquier otro grupo. No tenían necesidad de pertenecer a ningún grupo. Ellos estaban unidos a Dios. No tenían necesidad del consejo de los concilios. Tenían el así dice el Señor. ¡Aleluya! Ahora, a pesar de que Balaam conocía la forma correcta para llegar a Dios y podía traer una revelación del Señor por medio de un don especial de poder, todavía, con todo eso, él era un obispo en el grupo falso. Porque, ¿qué hizo ahora para obtener gracia con Balac? Formuló un plan por el cual Dios estaría forzado a orar con muerte sobre Israel. Así como Satanás sabía que podía engañar a Eva, hacerla caer en pecado carnal, y así causar que Dios fijara su sentencia de muerte pronunciada en contra del pecado, así también Balaam sabía que si él podía hacer que Israel pecara, Dios tendría que tratar con ellos con muerte. Así que él formuló una manera para hacerlos que viniesen a ligarse con el pecado. Envió invitaciones para que viniesen al banquete de Baal Peor. Vengan a adorar con nosotros. Ahora, no hay duda de que Israel había observado los banquetes de los egipcios, así que no sentía que fuera gran pecado ir a ver y quizás comer con la gente. ¿Qué pues hay de malo en el compañerismo? ¿Debemos amarlos o no es así? ¿O cómo es que los vamos a ganar? Teniendo amistad no puede dañar a nadie, o así lo pensaron. Pero cuando aquellas moabitas sensuales empezaron a bailar y a desvestirse mientras bailaban su rock and roll y su twist, el deseo aumentó en los israelitas y fueron llevados al adulterio, y Dios en su ira quitó la vida de 42,000 israelitas. Y eso es lo que hizo Constantino y también sus sucesores en Nicea y después de Nicea. Invitaban al pueblo de Dios a su convención. Y cuando la iglesia se sentó a comer y luego se levantó para jugar, participando en formalidades eclesiásticas y en ceremonias y fiestas paganas llamadas según ritos cristianos, ya estaba atrapada. Había cometido fornicación y Dios se apartó de ella. Cuando cualquier hombre se desvía de la palabra de Dios y se junta con una iglesia, en vez de recibir el Espíritu Santo, aquel hombre muere, muerto, así es. No se una usted a ninguna iglesia, no se meta en ninguna organización ni se deje llevar por credos y tradiciones, ni por cualquier cosa que tome el lugar de la palabra y el Espíritu. De otra manera, usted estará muerto, estará terminado. Usted estará muerto, eternamente separado de Dios. Así ha sucedido en cada edad desde entonces. Dios libra al pueblo. Ellos salen por medio de la sangre, son santificados por la palabra, caminan a través de las aguas del bautismo y son llenados del Espíritu. Pero después de un tiempo, el primer amor se enfría un poco, y a alguien se le ocurre que se deben organizar para preservarse y para hacerse un nombre, y se organizan de nuevo en la segunda generación y a veces aún antes. Ya no tienen al Espíritu de Dios, sino solamente una forma de adoración. Están muertos, se han mezclado con credos y ceremonias, y no en ellos no hay vida. Así que Balaam causó que Israel cometiera fornicación. ¿Sabe usted que fornicación física es el mismo espíritu que está en la religión organizada? Yo dije que el espíritu de fornicación es el espíritu de la organización, y todos los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. Eso es lo que Dios piensa de la organización. Sí, Señor, la ramera y sus hijas estarán en el lago de fuego. Denominaciones no son de Dios, nunca han sido y nunca serán.
Es un espíritu errado el que separa al pueblo de Dios en clases de jerarquía y laicos. Por lo tanto, es un espíritu errado el que separa al pueblo del pueblo. Eso es lo que hacen las organizaciones y denominaciones. Al organizarse, se separan de la palabra de Dios y se sujetan al adulterio espiritual. Ahora, note que Constantino preparó fiestas especiales para la gente. Eran fiestas paganas antiguas con nombres nuevos tomados de la iglesia, o en algunos casos eran ritos cristianos que fueron abusados con ceremonias paganas. Él tomó la adoración del dios Sol y lo cambió al Hijo de Dios. En vez de celebrarlo el día 21 de diciembre, que era cuando antes celebraban la fiesta del dios Sol, lo adelantaron al 25 de diciembre y lo llamaron el cumpleaños del Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que el Señor nació en abril, cuando la vida empieza, no en diciembre. Y tomaron la fiesta de Astarte y la llamaron la celebración de la Pascua, en la cual el cristiano debe celebrar la muerte y resurrección del Señor. En verdad era una fiesta pagana a Astarte. Colocaron altares en la iglesia, pusieron también imágenes, dieron al pueblo lo que llamaron el credo apostólico, aunque no se encuentra en la Biblia. Enseñaron al pueblo la adoración a los antepasados y así haciendo de la Iglesia Católica Romana la iglesia espiritista más grande del mundo. Toda ave inmunda estaba en esa jaula y usted encuentra a los protestantes con sus organizaciones haciendo la misma cosa. Comían de las cosas santificadas a ídolos. Ahora, yo no digo que esto en verdad significa que ellos estaban literalmente comiendo carnes sacrificadas a ídolos, porque aunque el concilio en Jerusalén habían hablado en contra de tales cosas, Pablo no dijo mucho al respecto, solamente que los ídolos no eran nada. Solamente era un asunto de conciencia, exceptuando algún caso donde se ofendía a algún hermano más débil, y entonces no era permitido. Lo que es más, esta revelación tiene que ver con gentiles y no con judíos, siendo que estas son iglesias gentiles. Yo veo esto en la misma luz en el que veo las palabras de nuestro Señor. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted entiende que comer en realidad es participar en un sentido espiritual. Así que cuando esta gente estaba inclinándose ante imágenes, encendiendo velas, participando en días festivos de los paganos, confesando sus pecados a hombres, lo cual todo pertenece a la religión del diablo, fueron participantes con el diablo y no con el Señor. Estaban en la idolatría, ya sea que lo admitieran o no. Pueden hablar todo lo que quieran y decir que los altares y el incienso no son solamente para recordar las oraciones del Señor, o lo que ellos crean que signifique, y pueden decir que cuando oran ante la imagen es solamente para mayor énfasis, y que cuando se confiesan al sacerdote en verdad lo están haciendo a Dios en sus corazones, y cuando dicen que el sacerdote los perdona, sencillamente lo está haciendo en el nombre del Señor. Pueden decir lo que quieran, pero están participando en la bien conocida religión satánica, babilónica, y se han unido a ídolos y han cometido fornicación espiritual, lo cual significa muerte. Están muertos. Entonces la iglesia y el Estado se casaron. La iglesia se unió con ídolos, con la fuerza del Estado respaldándolos. Ellos sintieron que ahora el reino había venido y la voluntad de Dios había sido ejecutada en la tierra. Con razón, la Iglesia Católica Romana no está esperando la venida del Señor Jesús. No son de los que creen en el milenio. Ya tienen su milenio aquí mismo. El Papa está reinando ahora mismo y Dios está reinando en él. Así que cuando Él venga, según ellos, tiene que ser cuando la tierra nueva y los cielos nuevos sean preparados. Pero están equivocados. Aquel Papa es la cabeza de la iglesia falsa. Y en verdad va a haber un milenio, pero mientras eso está sucediendo, Él no participará de ello. Él estará en alguna otra parte. La amonestación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. ¿Qué más puede decir? ¿Puede Dios pasar por alto el pecado de aquellos que han tomado su nombre en vano? Hay una sola manera para recibir gracia en la hora de pecado: arrepentirse, confiese que está equivocado, venga a Dios para obtener el perdón y el Espíritu de Dios. Este es un mandamiento de Dios. Para desobedecer es muerte, porque Él dice: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La bestia hizo guerra contra los santos, pero Dios hará guerra contra la bestia. Aquellos quienes combatieron la palabra, algún día hallarán la palabra combatiendo en contra de ellos. Es una cosa grave quitarle o agregarle a la palabra de Dios. Y aquellos que la alteraron e hicieron con la palabra como quisieron, ¿cuál será su fin sino muerte y destrucción? Pero todavía la gracia de Dios clama: arrepentíos. Oh, cuán dulces son los pensamientos de arrepentimiento. Nada traigo en mis manos, simplemente a tu cruz me acojo. Traigo mi tristeza, me arrepiento de ser lo que soy y de lo que he hecho. Ahora, es la sangre, nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué será? ¿Arrepentimiento o la espada de muerte? La decisión es suya.